días. Hoy tengo el gusto de presentarles a Blas Yado. Él es gerente de proyectos en Sadis Digital Supply Chain. Hoy vamos a hablar sobre planeación de almacén y la distribución como parte fundamental de la cadena de suministro. ¿Qué tal, Yado? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Blas? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. María Marta, un gusto, el placer de conversar estos minutos con usted y con el público. A sus órdenes. Gracias. Quisiéramos platicar el día de hoy de la planeación de almacén y transporte. Perfecto. Con un gusto, María Marta. Bueno, la parte de la logística de almacenamiento y transporte son elementos fundamentales y claves dentro de la cadena de suministro. Para cada una de las empresas, la cadena de valor en el funcionamiento del negocio o la empresa. La parte importante como tema logístico a veces lo definimos de diferentes formas, pero la logística en términos generales es la dirección del flujo de materiales que salen del productor hasta que llega al consumidor. O en tema de distribución lo podemos generalizar de que sale del vendedor y llega prácticamente al comprador. La logística de transporte, como la parte del almacenaje, no solamente se trata de almacenar o de pasar o trasladar el producto de un lado a otro, sino que es más que eso para poder generar un proceso estratégico en busca para poder reducir los costos logísticos, tanto de almacenamiento, es decir, la durabilidad que debe de tener el tipo de producto dentro del almacén, el flujo, la frecuencia que debe tener para que los costos sean menores, así como la parte de la logística a nivel de distribución, que eso es lo que estaríamos comentando un poquito más adelante. En esencial, María Marta, importante dentro de estos dos procesos claves de la cadena de suministro, los recursos necesarios son esencialmente el personal, el tema de la infraestructura, claro que sin ella no podemos avanzar, el tema de procesos. Y por último, yo creo que potencializar todo este segmento de recursos con temas de sistematización para poder avanzar en un funcionamiento mucho más práctico y ágil dentro de la cadena. Para eficientar todo el proceso. Si quiere, vamos describiendo un poquito cada una de las etapas. Perfecto. La parte de almacenamiento como tal, nos podemos referir en dos verticales. Hablemos de que son diferentes tipos de almacenes, que pueden ser almacenes secos, almacenes refrigerados, almacenes de temperatura controlada, almacenes para diferentes tipos de productos. Llámese tipos de transporte, llámese tipos de producto a granel. Estas diferentes etapas son los que podemos definir como diferentes tipos de almacenamiento para los requerimientos esenciales que va a requerir tanto el cliente como dependiendo de la parte del proveedor, que seguramente tengamos esa necesidad. El otro segmento de almacén es la necesidad del almacén. ¿Para qué lo voy a requerir? Puede ser de almacenamiento por cierto tiempo, en un cierto periodo, o puede ser simplemente de traslado para poder hacer más eficiente la logística de distribución del producto. Por ejemplo, el almacén con el cross-dock, que simplemente es el producto llega y se va sin tener un almacenamiento menor de 24 horas. Prácticamente la esencia es poder llevar la eficiencia del producto a los diferentes destinos o lugares que requiera los diferentes canales que se esté segmentando el tipo de producto. Y esto ayuda mucho para poder direccionar ahora la verticalidad de lo que es la distribución. Hablando en el tema de la distribución, se tiene segmentos diferentes o necesidades diferentes o especiales. Las necesidades pueden ser marítima, puede ser aérea, ferroviaria y la más común, la terrestre.
Esos son como los segmentos en la parte de la distribución que conocemos. También la distribución se puede segmentar como distribución de inbound o distribución de outbound. La distribución inbound prácticamente es todo lo que entra a nuestros almacenes desde la parte de la proveeduría, desde la parte del productor, y toda la parte del outbound es todo lo que nosotros ya procesamos, ya trabajamos y tiene que ir directamente al destino final, es decir, el cliente. Estos dos segmentos, tanto de almacén como de distribución, son como los tenemos definidos por el momento o son los que se llevan de la mano. Uno no puede funcionar con el otro, tengo que hablar de la mano derecha igual con la mano izquierda para poder comunicar y tener esa sinergia. Un poquito más adelante estaremos viendo el análisis que va directamente sobre el tema de planeación para poder conversar y concretar que la comunicación del almacén sea eficiente para poder llevar a cabo el destino por distribución de los diferentes tipos de distribución y poder llegar a lo que se requiere finalmente como el servicio de cliente. Blas, una pregunta. Últimamente, con todos los problemas que han habido a nivel logístico, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacen las empresas ahorita con el tema de abastecimiento que tienen que comprar o proveerse más de inventario para poder, por el tiempo de entrega que se está retardando? ¿Cómo afecta eso en la capacidad de almacenamiento? ¿Qué planificación es la que tienen que tener? Ya, es súper importante hablar de lo que son recursos necesarios de importación y exportación. El tema de lead time, antes y después de la pandemia, prácticamente fue afectado por los temas de aranceles, de tiempos de entrega, de fabricación, y que no todos los proveedores tenían la oportunidad de poder generar el día a día de lo que se estaba generando anteriormente. Hoy por hoy se está estabilizando, pero sin embargo tenemos esa necesidad aún más marcada para poder definir el abastecimiento en tiempo y forma. ¿Cómo hacemos el tema de poder converger la definición, la necesidad, el tema de poder llegar con la información correcta, la planificación para poder llegar con el cliente? Hablemos de la parte del suministro de materias primas, hablemos de planificación de materias de producto terminado. Los dos prácticamente nos ayudan para poder derivar el tiempo y forma de la entrega. Los ciclos o los periodos que tenemos para poder llevar a cabo va marcado mucho en el análisis de la información que va enfocado al plan de demanda. El plan de demanda como tal es súper importante en la estrategia de cada una de las empresas. Hay empresas que se enfocan solamente en el plan anual, que sin embargo nos podemos quedar cortos por la falta de la visibilidad del mercado cambiante que pasa mes a mes, semana a semana, y esto puede afectar en la toma de decisión para poder llegar puntualmente, es decir, puede llegar bien al 100% con el cliente o me puedo desfasar por no tener alguna necesidad o visibilidad de lo que hoy ve mi mercado o la parte de la necesidad también de los cambios internos que puedo llegar a tener, hablando de temas de producción, hablando de temas de... Y esencialmente de la capacidad de los almacenes. Entonces, son términos esenciales que van de la mano. Voy a presentar algo esencial que va enfocado a lo que me comentas, María Marta. Es un tema de la metodología que hemos estado hablando en estos talleres y que esencialmente nos ayudan para poder enfocar la necesidad. Si me lo permites, quisiera presentar en esencial una lámina que nos va a ayudar mucho. Dame un segundito, si eres tan amable. Los voy a presentar. O sea que cada día es más importante en función de la planificación de la demanda, también ver cuáles son las capacidades y las restricciones que hay para el plan de suministro, que esto también afecta el almacenamiento. Correcto. Esto va a depender mucho, primero, de la madurez que tengamos internamente como organización para poder relevar la necesidad, no solamente a las áreas bases, sino en general a la dirección para poder estar alineados sobre la necesidad puntual
a corto, mediano y largo plazo. Es decir, dependiendo del horizonte que estemos buscando, si hablamos en un término de 3 meses, 6, 12 o 18 meses, lo que tendríamos que hacer es una revisión mensual y poder hacer el cambio de la necesidad de la línea base o el plan de demanda anual. Esto nos ayuda mucho para poder alinear la necesidad a corto plazo. Básicamente esa es la esencia del S&OP. Es correcto. Hay unos pasos, en esencial, 2 pasos súper importantes. En el S&OP, permíteme un minuto nada más, estoy viendo que se pueda cargar un archivo. Lo puedo presentar. A ver, creo que ya estamos ahí con la ventana. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí. Puntos importantes de lo que estamos conversando en la metodología de S&OP. Hay 2 puntos, hay 5 pasos de lo que hemos estado conversando en sesiones pasadas, anteriores, que visualizamos 5 pasos. Los pasos importantes dentro de la parte de lo que es distribución, almacenaje, va alineado sobre el plan de demanda. Estos dos, plan de demanda y plan de suministro, se casan mutuamente. El ejercicio fundamental para que esto funcione en el tema de abastecimiento abarca mucho en poder llevar sesiones de S&OI, es decir, Sales Operation Execution, para poder relevar de manera diaria, de manera semanal, los cambios que estemos revisando dentro del monitoreo de abastecimiento. Es decir, tengo que revisar de manera diaria cómo va el segmento de mis compradores o de mis proveedores que lleguen a tiempo. Si hay una desviación, si hay una novedad, una necesidad, tenemos que relevar el tema de la magnificación, que es de SOI, que es de manera semanal y diario, con un front en la parte de SOI de 4 semanas hacia adelante. Cualquier novedad que tengamos, la tenemos que subir al SNOP de manera mensual. Y ahí justificar los cambios de lo que habíamos platicado en la revisión del rolling mensual. Independientemente del horizonte que tengamos, 3, 6, 12 o 18 meses, ahí tendríamos que cambiar y poder tener la ventaja y comunicación hacia los clientes para poder derivar un espacio o periodos para poder entregar de manera puntual o desfase con el cumplimiento de la venta y el servicio al cliente en tiempo y forma con los cambios necesarios. En esta parte importante del S&OP se casa mucho la relevancia de capacidades, la relevancia no solamente de almacén, sino de producción, que es un punto para poder derivar la necesidad de la capacidad que debemos de tener acá, intercambiando la comunicación para saber la capacidad esencial de lo que va a poder llegar en el periodo de 3, 6 en adelante y saber si vamos a cumplir. Si esto en algún momento hay una tendencia creciente o hay un volumen dentro de eso y que no se vio en la planificación mensual, podemos derivar la necesidad de poder ocupar, de poder mover, de poder accionar movimientos internos para poder llevar a cabo los espacios adecuados dentro del almacén y poder llevar a cabo, ahora sí, de manera puntual, porque es un evento esencial dentro del mes, poder abarcar la necesidad del cliente y las necesidades internas para poder almacenar el producto. Caso contrario, si tuviéramos un referente con un horizonte más extenso, podemos ir planeando la necesidad posiblemente con otro almacén o con otros almacenes, con otras ubicaciones, dependiendo de la necesidad del cliente o cómo esté compuesta la necesidad del cliente. Es decir, tiene un almacén propio, tiene una bodega, tiene un centro de distribución, es arrendado. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder planificar de manera adecuada cómo deberíamos llevar a cabo esta sinergia. Esos son los temas que deberíamos tener de manera organizacional para poder llevar a cabo la segmentación del paso 1, del paso 2, del plan de demanda sobre el plan de suministro, que es el paso 3. Las disculpas, ¿se puede ampliar la diapositiva? Ampliar la diapositiva. Denme un segundito.
Me O sea, parece que es lo que me da en la diapositiva, no me da más. Pero no sé, creo que yo la veo bien en el contexto general de cada uno de los pasos, pero María Marta, usted dígame si no se está viendo bien, hago algo diferente. aquí donde está el porcentaje del lado derecho, lo puede ampliar. Ok, entonces, solo para hacer una recapitulación, el SNOI nos sirve para ir haciendo el monitoreo diario y semanal, para ir viendo cómo se pueden ir haciendo cambios si es necesario en el SNOP, en la planificación mensual, semestral o anual, para que haya capacidad de respuesta ágil ante los cambios del mercado. Es correcto, María Marta. Es uno de los pasos esenciales dentro del proceso de la metodología de SNOI y SNOP para poder llevar a cabo de manera puntual y no perder el ciclo operativo, que es el SOI, y poder trasladar alguna eventualidad, novedad al SNOP para poder tomar decisiones a nivel dirección. Y mantener el nivel de servicio que queremos darle al cliente. Mantener el nivel de servicio, podría haber cambios en el tema de abastecimiento para poder cumplir con el cliente. Es decir, puede ser que en el mes 1 no se dé, pero en el mes 2 sí, por las deficiencias o necesidades o novedades que hemos tenido durante estos periodos con el tema de suministro. Pero sí, poder concretar el servicio al cliente en lo más óptimo y a corto plazo de lo que se ha pactado, de lo que se había pactado. Ok, gracias. Y nos iba a platicar también de la tercerización. Sí, claro. Dentro de la parte de la tercerización de almacenamiento y distribución, de lo que ya hablamos, de los tipos de almacenamiento y los tipos también de distribución, hablamos posiblemente, un segundito, ahí pueden ver en pantalla, ¿cierto? Sigue el de SNOP con SNOI. Denme un segundo. Ahí ya está el de tercerización. Ya lo vemos en nivel presentación. Sí. Muchas gracias. Dentro de la parte de la distribución y almacenamiento, podemos tener una logística tercerizada, que básicamente hablamos de los 3PL. 3PL en esencia prácticamente es el poder recibir, almacenar y distribuir el producto. Pero si hablamos de los segmentos, de los diferentes segmentos de los PLs, aquí podemos visualizar prácticamente del 1 al 5, que son lo que se clasifica. El primer PL es que prácticamente el dueño lleva toda la información, la carga de trabajo, pero alinear a eso puede ser que empecemos a hacer una necesidad posiblemente de transporte, de almacenamiento, de tecnología, y eso involucra generar ya los diferentes tipos de niveles de 2PL. Prácticamente en 2PL es poder segmentar un servicio de transporte o un servicio de almacenaje. 3PL, pues básicamente es tercerizar ya la logística, almacén, transporte y la parte de poder recibir el personal de lo que es el almacenamiento. Recursos esenciales para poder tomar de un lugar a otro toda la parte de la distribución interna del almacenamiento y poder llevar adecuadamente en la última milla en la distribución. 4PL, pues básicamente se encarga ya de manejar el entorno operativo, no solamente interno, sino con los terceros. Terceros me refiero a los diferentes proveedores para poder llevar a cabo esta segmentación integrada. Y por último, ya la implementación del 5PL, con sistematización, con enfoque y prácticamente la totalidad de poder llevar a cabo el 100% de la logística de mi negocio, ¿no? Esos son los segmentos que hoy trabajamos para la parte de lo que es la logística tercerizada, en el caso de los 3PL. Como esencia lo podemos llevar de manera interna, es decir, propio tercerizado en algunos segmentos, o dependiendo de la necesidad del cliente o dueño, podemos hacer la logística tercerizada al 100%. Dentro de los procesos de logística y almacén, uno de los puntos que hablamos inicialmente es el proceso y
la madurez del entorno con el equipo y el personal. ¿Para qué? Para que esto nos ayude mucho en el enfoque de lo que podemos visualizar en el entorno de 4PL, para poder hacerlo internamente propio o ya con la segmentación tercerizada, para poder tener o potenciar esta visibilidad de negocio ya con un software. Hablando de la parte de lo que es almacén, podemos trabajar con un tema de WMS, que es la administración del almacén, en los diferentes sectores para poder saber de entrada a la salida en qué momento se está conociendo el producto, el tratado, el tracking del mismo, y la parte de la distribución, la parte de lo que es el TMS, que es la administración del transporte. Esto acompañado con la geolocalización GPS en todo momento para poder tener ese tracking. Y por último, prácticamente estas dos se casan con la gestión y control de la información. Es decir, KPIs que nos van a dar visibilidad y poder dar un rendimiento a lo que podemos llevar a cabo en los costos logísticos, tanto de almacenamiento como de transporte. Y esto para poder garantizar beneficios. Dentro de lo que pactamos en la revisión de la metodología de CNOP, con potenciar estos recursos a la operación, podemos minimizar los costos, minimizar los tiempos y obviamente minimizar los recursos dentro de la operación logística. Blas, una pregunta. Para las empresas que tienen operaciones en varios países, ¿nos puede ampliar el tema de cómo el sexto paso de la integración de todos los países al área el corporativo y el S&OP? Sí, claro. Nosotros hemos trabajado afortunadamente con diferentes tipos de clientes en donde nos han apoyado y poder apoyar, apoyar estas empresas, que estas empresas están distribuidas en diferentes países. Para poder hablar el mismo idioma o poder llevar a cabo la estandarización del proceso de SNOP, es importante primero integrar a cada uno de los países el beneficio, la metodología de los 5 pasos que acabamos de mostrar de SNOP y poder relevar en conjunto una integración funcional para que este proceso funcione de manera mensual, como lo platicamos, independientemente del horizonte que tengamos. Este esfuerzo de la dinámica que se tiene que trabajar mes a mes, los ciclos operativos mínimos para poder llevar a cabo son 3 meses. Es decir, voy a revisar mis primeros 5 pasos internamente por país y lo relevo para mi siguiente mes y lo relevo para mi siguiente mes, estos 5 pasos. El sexto paso también se tiene que definir a nivel corporativo. Es decir, una vez que yo tenga el paso 5, y me voy a regresar, déjenme ver, ahí están viendo mi pantalla todavía, ¿o ya no? No. Denme un segundito. Dentro de la parte de CNOP, conversamos el paso 5, que es prácticamente la sesión ejecutiva interna para poder direccionar ya la conclusión del plan de demanda, plan de suministro, los costos y beneficios que nos tiene que llevar el ciclo mes a mes hacia adelante. Pero el corporativo se integra un paso adicional para poder alinear la estructura de todos los países, es llevar el consenso allá a una gerencia divisional, a una gerencia corporativa en el ciclo final, y esto se lleva después de hacer el 5.º paso para poder relevar de manera inmediata, y esto debe llevarse de manera inmediata al siguiente día, no más, para poder cerrar el ciclo al cierre de mes y poder continuar con el ciclo al inicio del siguiente mes, los 5 pasos. En concreto, el paso 6, en los temas corporativos, se socializa para poder liberar el contexto general de cómo va a ser el resumen del ciclo de los diferentes países para poder llevar a cabo la metodología y los beneficios que conlleva el plan de demanda, el plan de suministro y los costos que se estarían derivando de cada uno de los países. En concreto, un resumen, y para eso se requiere un planificador a nivel corporativo. Tenemos un planificador por cada país, un planificador de demanda, un planificador de suministro, y los diferentes entes que participan en cada país
para poder relevar, vamos a llamarlo de manera resumen, en concreto a nivel dirección o a nivel presidencia, qué es lo que esperamos mes a mes sobre los cambios que se estarán visualizando en cada país. O sea que todo este proceso de S&OP se hace a nivel local y es de mucho beneficio para las empresas que tienen varias sucursales en distintos países. Es correcto, María Marta. Esto nos da seguridad y nos da una visibilidad dentro de lo que es la planificación a nivel empresa, ¿no? Cuando son empresas ya grandes, como que tenemos más de cierto tipo de empresas en diferentes países, hacen que el ciclo no, lo que queremos es que el ciclo no sea diferente y que se tenga un tema de propuesta estándar para poder llevar la segmentación a nivel particular de cada empresa y poder visualizar este en un ente. Si hablamos de presidencia, si hablamos de dirección, sabemos que el proceso va a seguir siendo el mismo, sin cambiar ninguna voluntad y que podemos ir definiendo el proceso que se efectúe de manera eficiente. Bueno, Blas, muchísimas gracias por toda la información que nos diste, fue muy enriquecedor y muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, María Marta, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos en contacto cualquier necesidad. Ok, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.